Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro estudio del día de hoy. Mateo 16, versículos 21 al 28. Nuevamente vamos a leer todo el párrafo, pero vamos a centrarnos en los versículos 25 al 28. Sin embargo, necesitamos tener el contexto para poder entender mejor lo que la Escritura nos dice en este texto. Mateo 16, versículos 21 al 28 dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nosotros mencionamos que habían aquí en el párrafo del capítulo 16, versículos 13 en adelante al 28, tres cosas esenciales que son como características distintivas de un verdadero creyente. Lo primero era reconocer a Jesús tal como ha sido revelado en las Escrituras, como la culminación, por decirlo así, o el clímax de la revelación de Dios, del plan de redención de Dios. Identificarlo correctamente es clave, fundamental para un verdadero creyente. Si alguien no sabe quién es Jesús, es difícil que pueda ser catalogado como un cristiano. Y por eso en los versículos 13 en adelante al 20, el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice ustedes que soy yo? Es decir, él tiene que ver con su identidad, con su persona. Pero también había una segunda característica del versículo 21 al 23 que tenía que ver con la obra que él venía a hacer como el Mesías, es decir, cuál era la misión que tenía que cumplir específicamente, y el Señor lo describe en los versículos 21 al 23 en una forma directa. Tenían que comprender que el camino de la cruz es imprescindible para la salvación, que es decir, que el Señor era necesario, como dice allí, que tenía que ir a Jerusalén y morir y ser entregado en manos de sus enemigos y morir por causa del pecado de ellos. Tenía que haber una comprensión de la obra de Cristo, la razón por la cual Él tenía que morir en la cruz. Pero también un tercer elemento es que tenían que aceptar la demanda de seguir a Jesús donde sea que Él los llevara, aunque eso significara la muerte de, la entrega de sus propias vidas. Y eso es lo que aparece en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto tiene que ver con su palabra, lo de la identidad tiene que ver con su persona, y lo de la cruz tiene que ver con su obra, evidentemente. Entonces, estos tres elementos son distintivos de un verdadero creyente. Una identificación correcta de la persona de Jesús, una comprensión adecuada de la obra de Jesús y una obediencia, una sumisión al mandato de Jesús o a la palabra de Jesús. La persona, la obra y la palabra de Jesús tienen que estar claras en este sentido, y esto distingue a un verdadero creyente del que en realidad no lo es, o el que dice serlo. Y por eso es que el Señor Jesucristo, posteriormente en los versículos 25 al 28, va a enfatizar la importancia de la comprensión de esta demanda que él hace en el versículo 24, las razones o las motivaciones que ellos deben tener para cumplir precisamente con esta demanda. En esta revelación de Jesús, que es una especie de bisagra teológica que hemos estado estudiando en estos últimos meses, diría yo, primero se vuelve a los discípulos para preguntar si efectivamente ellos podían identificar claramente su persona. Después les declara que es imprescindible ir a Jerusalén a morir
en la cruz y luego la demanda de caminar por ese mismo sendero, es decir, poder estar dispuestos inclusive al llevar su cruz, inclusive a morir por causa del Señor Jesucristo. La negación a la cual él llama en el versículo 24 es fundamental para entender todo el contexto y entender también cuál es el camino que nosotros hemos de tomar. Recuerdo que el último estudio que tuvimos lo titulamos precisamente por la senda de la cruz o el camino de la cruz, que es lo que el Señor está diciendo allí. ¿Cuál es el énfasis en el versículo 24? Es la negación. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La negación significa desposeerse, descartarse, abandonar, renunciar, rechazar, rehusar, no reclamar sus derechos. Eso es lo que implica la negación, someterse, renunciando al yo y sus demandas, morir a sus propios intereses. Esto es fundamental porque muchas veces nosotros hemos escuchado un evangelio relativamente superficial o incompleto, para decirlo de una forma, digamos, más no tan fuerte, un evangelio incompleto que hablaba simplemente de la salvación, pero no hablaba de las demandas de la salvación, lo que significa realmente ser un creyente. Y esto de seguir a Cristo implica esa negación, y la negación apunta al problema básico que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es? El orgullo. El deseo de hacer nuestra voluntad, el establecer nuestros propios planes y propósitos, el vivir para nuestros propios intereses. Ese es el gran problema que tenemos. Por eso el Señor dice que ellos tienen que estar dispuestos a morir a sus propios intereses. Pero eso en términos negativos, porque en términos positivos implica que debemos entonces seguir el camino del Señor, seguir las pisadas de Cristo. Es decir, no solo dejar un camino propio, sino que tomar otro camino, que es el camino ya trazado por el Señor. Recuerden que el apóstol Pedro dice que él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, y el apóstol Juan dice que el que dice que cree en él tiene que andar como él anduvo, o tiene que seguir, ¿cierto?, la senda que él anduvo. Por tanto, esto implica decidir si Cristo es la persona a la cual voy a seguir, o voy a seguir mi propia senda y voy a tener como un auxiliar a Cristo, como se entiende lamentablemente en términos humanistas el Evangelio muchas veces. Sí, Cristo lo necesito para mi salvación. Sí, Cristo lo necesito para que me dé ciertas cosas, me satisfaga ciertas necesidades, pero yo voy a seguir con mis planes y propósitos. Voy a seguir estableciendo mis proyectos y los logros que yo quiero tener en esta tierra. Voy a seguir con mi mirada puesta en las cosas de este mundo. Ese camino o esa senda no es la senda de Cristo. De tal manera entonces que tiene una parte negativa, que es dejar mi propio camino, y es tomar la senda del Señor Jesucristo. Esto no tiene que ver solo con conducta, ojo con esto, sino que tiene que ver con morir internamente al yo, al deseo natural del corazón de hacer nuestra propia voluntad. Es un cambio mucho más radical. Es estar dispuesto a vivir solo para Cristo. Ese es el sentido. No es que yo vivo para mí un poco y un poco para Cristo. No, el llamado a la negación tiene que ver con vivir solo para Cristo. Ahora, quizás esta podría ser la mejor definición de lo que significa ser un creyente. Un seguidor de Jesús es alguien que no vive para sí, sino vive para Cristo. Esa es una definición corta, sintética, de lo que implica ser un verdadero creyente. Ahora, Jesús del versículo 25 en adelante va a dar 4 razones fundamentales que al mismo tiempo van a ser motivaciones para el creyente para cumplir esa demanda que él hace en el versículo 24. Fíjense cómo los versículos siguientes comienzan con un porque. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque son razones de lo que ya demandó en el versículo 24. ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales ustedes tienen que seguir esta senda? No solo es porque Jesús es aquel al cual debemos imitar y seguir, sino también porque esa senda que Él trazó tiene razones de peso para poder nosotros asumirla como nuestra necesidad más imperiosa.
Por tanto, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, las 4 razones para seguir la senda de la cruz. 4 razones para seguir la senda de la cruz. Vamos a orar un momento antes de entrar ya más en el texto propiamente. Padre, te damos gracias por darnos tu palabra. Señor, en medio de un mundo difuso desde el punto de vista social, confundido, quizás yendo cada uno por su propio camino, Señor, teniendo verdades subjetivas que cada uno toma y sigue, y desde el punto de vista de la iglesia también a veces hay mucha confusión, especialmente en lo que es la esencia del mensaje que es el Evangelio. A veces, Señor, estamos más preocupados de colocarnos nosotros en el centro de nuestros propios intereses que en realidad que sea Cristo el centro de nuestra vida. Que Cristo sea el que viva en nosotros y nosotros aprendamos a morir cada día para que el Señor pueda tomar el control absoluto de nuestra vida y nos conduzca según su parecer, según sus planes y según sus propósitos. No somos nosotros el centro del cristianismo, es Cristo. Nosotros somos seguidores de Él. Danos de tu gracia para poder no solo entender esto en términos intelectuales, sino vivirlos en términos reales. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Normalmente se le dice a este tipo de lenguaje figurado una paradoja. ¿Qué es lo que es una paradoja? Una aparente contradicción. Es un recurso del lenguaje para poder enseñar verdades más profundas en este caso. Y el Señor Jesucristo dice que en este camino, el camino de la cruz, se encuentra la vida perdiéndola. ¿Cómo se encuentra la vida? Perdiendo la vida. Por eso es una paradoja. Dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, es decir, que muera, por causa de mí, la hallará. Es al revés. No es la única parte donde aparecen paradojas. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí hay otra paradoja. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo podemos mirar las cosas que no se ven? Es una manera de decir, es un uso del lenguaje retórico para poder mostrar una verdad más importante que tiene que ver con la trascendencia de las cosas que no se ven con la vista física, pero sí se pueden apreciar por la fe, ¿cierto?, con la vista espiritual. Posteriormente también el autor de Hebreos dice de Moisés que él se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. También es una paradoja, ¿cómo voy a ver al invisible? Pero es una manera de decir que su vista no estaba puesta en la tierra, sino su vista estaba puesta en el cielo. Su mirada estaba puesta en el Señor. Y por eso podía afrontar las circunstancias difíciles que le tocó vivir. Por tanto, a través de esta paradoja, el Señor Jesucristo está diciendo a los discípulos que renunciar al yo y sus demandas implica perder la vida centrada en nosotros mismos. Le está diciendo a sus discípulos que en realidad si ustedes quieren salvar su vida, deben perderla primeramente por causa de mí. Recuerden qué es lo que significaba llevar la cruz. ¿Qué es lo que implicaba en el contexto del siglo I culturalmente llevar una cruz? No era una carga como la gente piensa en el día de hoy, un problema, una aflicción, sino que tenía que ver con que esa persona que llevaba una cruz sobre sus hombros iba directamente a la muerte. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos que este camino, el camino de la cruz, es un camino de muerte para que puedan entonces hallar la vida. La vida se halla cuando la persona muere realmente. Y ese es un tremendo desafío, porque el gran problema nuestro es que nosotros no queremos morir a nosotros mismos. Todos los días se levanta el yo y quiere hacer su voluntad. Todos los días traza sus propios planes y propósitos. Todos los días estamos poniendo la mirada en las cosas de esta tierra. Todos los días estamos priorizando en lo que tiene que ver con las cosas de este mundo y no con las cosas del Señor.
Por consiguiente, entonces hay una lucha permanente que se está dando dentro de nosotros y que es innegable. Nosotros podemos decir que no es así, pero la verdad es que el Señor conoce nuestro corazón. Y efectivamente es una de las complicaciones más grandes. Este camino es un camino de muerte. El ejemplo que da Pablo también en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección, es interesante, cuando dice que la semilla, para poder producir vida, tiene que morir. Primeramente tiene que ser enterrada, ¿cierto? Si enterramos una semilla de cualquier cosa, en esencia esa semilla lleva la vida en sí misma. Pero ¿qué necesita? Necesita ser sepultada. Y metafóricamente o en forma, digamos, simbólica, tiene que morir para que después pueda brotar la vida desde allí. Y de esa manera también está diciendo que el verdadero creyente tiene una identificación tan profunda con el Señor Jesucristo que cuando Cristo muere en la cruz, el creyente muere con Él, pero no solo en términos figurados, ¿cierto? Sino en términos reales, de que el yo es crucificado juntamente con Cristo. Eso es lo que dice la Escritura, eso es la demanda de Jesús, no es una cuestión que nosotros inventemos o que para hacer más difícil el Evangelio, sino que es parte del Evangelio. El problema es que a nosotros nunca se nos dijo esto. Los que tenemos ya un buen tiempo en el Evangelio, al principio no se nos dijo esto. Se nos dijeron todas las cosas positivas y las cosas que nosotros ganábamos al estar en Cristo, pero no se nos dijo que ser un verdadero creyente implicaba morir a sí mismo. Y eso es lo que está diciendo allí el Señor Jesucristo. Jesús está usando esta paradoja para enfatizar que renunciar, sacrificar todo, morir al yo y sus demandas, no es necedad, sino sabiduría. Fíjense, comparemos un poco las demandas de Jesús con lo que ocurre normalmente en el día de hoy en el mundo. Los derechos son las cosas que más se enfatizan. Tienes derecho tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud, tienes que exigir tu derecho a tener una buena educación de buena calidad, tienes derecho a tener una buena salud, tienes derecho a un montón de cosas. Es decir, todo lo que tenga que ver con mis intereses propios. Hay un sobreénfasis en eso. Pero el Evangelio es totalmente distinto. Por eso es que el Evangelio es contracultural. El Evangelio está diciendo, tú tienes que morir a sí mismo para poder seguir a Cristo. Y si no sigues a Cristo, obviamente vas a tener una consecuencia. Es decir, no es que está diciendo aquí que el Evangelio, para la salvación en sí tiene algún costo para nosotros, sino que está diciendo que la persona que es realmente salva sigue a Cristo. Y si no sigue a Cristo es porque no ha sido salva. Es decir, es una consecuencia, es una reacción el seguir al Señor Jesucristo, pero esa reacción tiene que empezar porque nosotros entendamos que debemos morir a nuestros propios intereses. No vale la pena vivir para sí mismo y para las cosas de este sistema transitorio. Nosotros a veces erróneamente pensamos que podemos tomar de los dos mundos lo mejor de cada uno de ellos y no se puede. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a este sistema y servir también al reino de los cielos. ¿Se sirve a uno o se sirve al otro? Ahora, allí está el grave problema de por qué la iglesia no tiene preponderancia cultural muchas veces. ¿Por qué la iglesia no impacta a la sociedad? ¿Por qué la iglesia no tiene una mayor poder dentro de las cosas que se están produciendo, por ejemplo, en el Congreso y en otras partes? Porque nosotros erróneamente se nos dijo que había que parecerse más al mundo para atraer al mundo. Y la verdad es que la Escritura dice que hay que parecerse más a Cristo para ser más atractivo hacia el mundo. Es diferente. Nosotros no debemos transar con las cosas esenciales del Evangelio. Y una de las cosas esenciales es, ¿quieres seguirme? Entonces toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme cada día. Ahora, si haces eso, obviamente vas a perder tu vida. ¿En qué sentido se pierde la vida? Se pierde la vida en el sentido egocéntrico en el cual nosotros nacemos con eso para vivir una vida conforme a nuestros propios intereses. Esa vida es la que se pierde. Esa es la que se coloca en el altar en este sentido.
Todo aquel que quiera salvar su vida viviendo para sí, en realidad terminará perdiendo la verdadera vida. Eso es lo que Jesús dice en la primera parte de la frase. Pero el que pierde su vida, es decir, se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue, pierde esa vida egocéntrica para ganar la verdadera vida, que está en Cristo. Es como si el Señor dijera, si me sigues, debes morir a ti mismo y sus demandas, y muriendo encontrarás la verdadera vida en mí. Encontrarás la verdadera vida en mí, en Cristo. Es decir, nosotros estamos llamados no a un asunto, a una relación superficial con Cristo, no a una relación religiosa y ceremonial con el Señor Jesucristo, sino una relación genuina, profunda, verdadera, constante, diaria, permanente. Recuerden que en el texto de Lucas, el texto paralelo de Mateo 16, 24 dice, tome su cruz cada día. Es decir, es algo permanente. ¿Cuándo debemos hacer morir el yo? Todos los días. Porque todos los días está vivo. No es un asunto de algo único. Es decir, un día hicimos morir al yo, ya ahora me despreocupo de eso. No, tiene que ver con todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que ya partamos de esta tierra. ¿Ven que es totalmente distinto el cristianismo que normalmente nosotros habíamos escuchado por años? Yo me acuerdo que los primeros años de mi conversión nunca había escuchado esto. Nunca. Y eso siempre ha estado en la Biblia. El problema es que nosotros buscábamos qué es lo que nos convenía normalmente y no lo que realmente demandaba el Señor Jesucristo. No se pueden hacer las dos cosas, no se pueden seguir dos caminos al mismo tiempo, y eso sabemos, ¿verdad? O tomamos uno o tomamos otro, pero no podemos caminar por dos caminos al mismo tiempo. El verdadero creyente o vive para sí y muere, o vive para Cristo y vive para siempre. Esas son las dos alternativas. El que vive para sí va a morir eternamente, y el que vive para Cristo va a vivir eternamente. Entonces, no hay más de dos posibilidades, es imposible tener lo mejor de dos mundos, como dije anteriormente. Algunos le llaman a esto cristianismo radical. Dicen, eso es cristianismo radical. No, el cristianismo en sí mismo, bíblicamente, es radical. No es que hay un grupo de personas especiales que tenían que hacer eso. No es que el Señor Jesucristo aquí le dice a los discípulos, miren, ustedes son los únicos que tienen que hacer esto porque son una clase especial de creyentes. No es así. Es para todo creyente. De hecho, en Marcos dice, llamó hacia los discípulos y a la gente, dice, y a la multitud. Es decir, la demanda fue para todos. Todo el que quiere venir en pos de mí, bueno, entonces esto es lo que tiene que ocurrir. Tienes que morir para poder encontrar la vida. En otras palabras, morir al yo no es una demanda exclusiva para una élite de personas, sino para todo aquel que realmente es un creyente. No estamos bajo la cobertura de la cruz solo para salvación, también para morir en esa cruz a una vida vacía y egocéntrica. Hermanos, cuando uno ve lo que pasa en la mentalidad de la gente, la forma en que las personas ordenan su vida, cuáles son las prioridades que tienen, eso es lo que va a determinar verdaderamente lo que es un creyente. No lo que yo diga necesariamente, porque yo puedo decir lo correcto con mis labios. Los fariseos normalmente decían lo correcto. De hecho, Jesús le dijo en una ocasión, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Entonces ellos tenían el concepto correcto desde el punto de vista del Antiguo Testamento, algunas cosas de la ley ellos las tenían claras y podían enseñar correctamente, pero su vida decía todo lo contrario. Y eso es lo que realmente importa. Si una persona efectivamente está viviendo, el cristianismo vive para Cristo y no vive para sí. Pablo lo entendió muy bien. Y fíjense que hay un detalle aquí en el versículo 25, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ahí está la clave, por causa de mí. No está hablando aquí de tratar de hacer una defensa de los mártires, ¿cierto? De que alguien tiene que morir literalmente para ser bien considerado delante de Dios, sino que está diciendo que
en realidad tiene que ser por causa de Cristo. Tiene que ser por causa de su obra, por causa de su plan y su propósito, por causa de que su nombre sea engrandecido. Por amor a quien da su vida en la cruz por pecadores perdidos como nosotros. Pablo dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Miren cómo él, vamos a ver un poco más en detalle las palabras que utiliza Pablo, la repetición de palabras. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, esa es la primera frase que dice, las he estimado como pérdida. Fíjense, parece un balance contable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, en este lado del cuadro contable, las he estimado como pérdida, las trasladé de acá a acá, como pérdida. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué ahora él piensa de una forma distinta? ¿Por qué ahora él entiende su vida de una manera distinta? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la respuesta está camino a Damasco, ¿verdad? Allí está la esencia de su cambio, de su transformación. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida, pero ¿por qué razón? Por amor de Cristo. ¿Ven? Por causa de Cristo. Es decir, yo vi a Cristo y encontré todo lo demás como sin ninguna importancia. Yo encontré a Cristo y no necesito nada más. Ese es el sentido, la mirada que tenía Pablo en ese momento. Cristo lo cautivó de tal manera, cautivó su corazón, cautivó su alma, cautivó su ser completo en esencia para que ahora él pudiese decir, todo lo que tenía, todas aquellas cosas de las cuales me sentía orgulloso, en realidad ahora veo que son simplemente basura. No sirven. Son totalmente despreciables en consideración al carácter y a la persona de mi Señor Jesucristo. Por amor de Cristo. Ahora continúa diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas, otra vez, como pérdida. No sé si notan los detalles, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Luego, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Todas, absolutamente todas. Como pérdida, nuevamente como el balance, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, miren, eso es importante, mi Señor, es decir, el que manda, el que gobierna en mi vida, el que dicta las pautas de mis decisiones, el que no solo es el que me salvó, sino también es el que conduce mi vida. ¿Recuerdan lo que pasaba en el Antiguo Testamento en el desierto? Cuando el Señor manda a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y el Señor le da el poder que él necesitaba para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero luego cuando salen, inmediatamente el Señor coloca sobre ellos, sobre el pueblo, sobre más de 2 millones de personas, coloca una nube de día, una columna de nube, y coloca una columna de fuego en la noche. ¿Y qué es lo que implicaba eso? No solo la presencia que acompañaba y que protegía a Israel, sino también la guía y la dirección que debía tener Israel en medio del desierto. Porque cuando se alzaba la nube, se levantaba el campamento. Y cuando la nube bajaba y descendía, se establecía el campamento. Al momento que la nube se alzaba, entonces Israel otra vez volvía a desarmar el campamento y cuando la nube se movía, ellos se movían. Había una dirección. Y eso es lo que significa esta frase o esta palabra, mi Señor. El apóstol Pablo decía, Cristo no solo es mi Salvador, sino también es mi guía, el que conduce mi vida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, otra vez, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el sentido de un verdadero creyente, un discípulo de Cristo es el que considera todo el resto como algo sin importancia en consideración a la excelencia del conocimiento de la maravillosa persona del Salvador. Tiene una visión de Cristo tan profunda, tan real, que en el fondo cambia completamente su vida. La visión de Cristo, en la medida en que sea más bíblica, va a cambiar mucho más también la visión respecto a cómo debemos de vivir en esta tierra. No es una cuestión meramente teológica, académica.
Yo siento que en el día de hoy hay mucho intelectualismo, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y que comienza en debates tremendos, profundos, que tienen mucha capacidad. Sin embargo, a veces echo de menos algo que es muy importante, tanto como el conocimiento, que es la vivencia, que es la realidad práctica, que es el hecho de la transformación del carácter, de la vida de la persona, que es el hecho de desear estar con Cristo todos los días, no porque es un deber que tengo, sino porque es el placer mayor que yo tengo. Yo quiero estar con Cristo, yo disfruto de la presencia de Cristo. Ese es el sentido de un verdadero creyente, y por eso el Señor está diciendo aquí, si tú mueres a ti mismo, entonces vas a encontrar la verdadera vida. Si tú sigues viviendo para ti, entonces vas a encontrar la muerte. Esa es la paradoja. Como dijo alguien, el verdadero creyente siempre se encuentra entre el cuerpo de Cristo y la cruz donde fue clavado. El verdadero creyente siempre se encuentra entre el cuerpo de Cristo y la cruz donde fue clavado, ahí, en medio. Es decir, cuando Cristo fue clavado, Él también fue clavado juntamente con Él. Ese es nuestro lugar si realmente estamos en Cristo. Estamos muertos para nosotros mismos y vivos en Él y para Él. No hay otra opción. El Señor Jesucristo nos deja otra opción aquí, y esta razón es muy importante. Perdiendo la vida, se gana la verdadera vida. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Otra forma de decirlo, ya yo he muerto, ¿verdad? Ya no vivo yo ya he muerto, mas vive Cristo en mí. O sea, el que vive realmente es Cristo, no Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, mientras tenga todavía vida biológica, aquí eso es el sentido, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si captan la esencia de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Estas son las características singulares del discipulado cristiano. Si el camino que siguió el Señor fue el camino de la cruz, el camino que sigue los suyos es el camino de la cruz. Y ese camino de la cruz parte porque nosotros aprendamos a renunciar a nuestros propios, comillas, derechos que nosotros creemos que tenemos. Y comencemos a vivir solo para Él, es decir, que nuestras expectativas de vida sean ordenadas de acuerdo a lo que el Señor ha revelado en su palabra. La necesidad de someternos a Él, viviendo solo para Él. Ahora veamos el contraste. ¿Qué pasa con aquel que vive amando sus posesiones y las cosas transitorias de esta vida? Buscando afanosamente la realización personal por medio de sus logros en esta tierra. Yo he escuchado muchas veces, tienes que estudiar para que seas alguien. Esa es una frase que se repite mucho. Tienes que estudiar para que seas alguien. Y si no estudia, ¿qué es lo que es? No es alguien. Esa es una filosofía que hay de fondo, que la gente lo dice, por supuesto, sin ese sentir de fondo, pero hay una filosofía, un pensamiento subyacente a eso. Cuando una persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y esa persona ya tiene una identidad propia. Y esa identidad es, como dice Juan, que es ser llamado hijo de Dios. Y eso cambia absolutamente la vida de esa persona, eso le da una visión distinta. Y obviamente si puede estudiar, que estudie, por supuesto, y si puede progresar en el conocimiento, que progrese en el conocimiento, pero ese no es el propósito de su vida. El propósito de su vida es servir a Cristo, es honrar a Cristo, es vivir para Él. Pero una persona que busca afanosamente la realización por medio de sus logros en esta tierra, finalmente, ¿qué es lo que dice Jesús ahí? Perderá su vida para siempre. Qué terrible esto. Qué terrible. Imagínense luchar toda la vida afanosamente por tener muchos logros aquí en esta tierra, reconocimiento, quizás la recompensa, el aplauso de la gente, y resulta que cuando termina la vida, ya no hay vida después de ella, sino que hay muerte eterna. Eso es lo que dice el Señor. Si vives para ti vas a morir, si vives para Cristo vas a vivir. Esta es la triste realidad de la mayor parte de la población mundial.
Y también, ojo con esto, la triste realidad de muchos que creen, pero no creen. De aquellos que ordenan su vida de acuerdo a sus propios deseos y anhelos personales, que viven diciendo que confían en Cristo, pero no viven para Cristo. Es una negación. Estos son los ateos prácticos. La mayoría de los teólogos está de acuerdo que el Salmo 14 y el Salmo 53, cuando dice el necio en su corazón no hay Dios, está hablando no de personas paganas, está hablando de personas que dicen no hay Dios en su corazón con sus actos, con su vida, es decir, ateos prácticos. Y eso, ojo que esos también están en la iglesia, ¿no? Pero rehúsan caminar con Cristo, y el rehusar caminar con Cristo, el rehusar morir a sí mismo, el rehusar luchar con su propio yo y someterlo todos los días, eso está mostrando que en el fondo no están viviendo para el Señor. ¿Cuántas personas engañadas siguen en este camino? Hermanos, hay una tristeza grande cuando uno se da cuenta que hay personas, hasta donde se puede percibir, que están confiando en algo que hicieron hace años atrás. En algo que ellos hicieron en una forma verbal quizás porque obedecieron un llamado al altar, en una oración que ellos se convencieron de que era sincera, y están confiando en eso y no están confiando en Cristo. Cuando eran niños, jóvenes quizás, pero nunca han entendido que el camino de la cruz es el camino de la negación del creyente. La senda de la negación es en realidad la vida eterna. Conversaba con unas personas hace un tiempo atrás y me dijeron, y estaban en una condición media compleja, entonces yo le dije, ¿y el pastor no les dijo nada a ustedes cuando? No, dijo, el pastor dijo, si Cristo los recibió así como están, yo no tengo problema. Y estaban en pecado, literalmente. ¿Qué pasó allí? Gente con años en la iglesia, ¿qué pasó allí? Nunca han entendido lo que significa vivir para Cristo. Nunca han entendido el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio está diciendo tú tienes que renunciar para poder tomar lo que el Señor está ofreciendo. Y por eso es que se transforma en algo tan superficial el cristianismo. Y a veces con tan poca preponderancia en la gente de afuera, en la gente sin Cristo, porque ellos ven esa inconsecuencia, esa incongruencia entre lo que dicen vivir y en lo que viven. Y lamentablemente pueden haber muchos miembros de iglesias que tienen su nombre escrito en el libro de membresía, pero no necesariamente en el libro que importa, en los cielos. Por eso el llamado siempre es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Por eso Pablo dice eso. Y por eso el Señor Jesucristo también dijo claramente en el Sermón del Monte que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿para quién estamos viviendo? En términos prácticos, cada uno la debe responder delante del Señor. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o estamos viviendo para el Señor? ¿En qué pensamos cada día cuando empezamos a ejecutar nuestro trabajo? ¿Para quién estamos trabajando realmente? Independiente del lugar donde uno se encuentre trabajando. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Somos conscientes de eso? Si encuentran satisfacción en cualquier lugar, persona o cosa, que no sea Cristo, entonces no van por el camino de la verdadera vida. Hay veces que uno ni siquiera se da cuenta, pero a veces lo entusiasman más otras cosas que a la persona de Cristo. Y eso no debe ser así, porque Cristo es incomparable. ¿Cómo puede ser que hay otras cosas que perturban nuestra vida más que el hecho de querer estar con Cristo, de querer honrar al Señor, de querer servirlo genuinamente? Es necio, de verdad, vivir para sí mismo sabiendo que con ello te perderás para siempre. Es sabio, por otro lado, renunciar a nuestros propios intereses viviendo para Cristo, sabiendo que disfrutaremos de una vida sin tiempo que no se puede perder. Eso es necio poder retener aquellas cosas que seguro que vamos a perder.
cuando en realidad hay una vida que nunca la vamos a perder, que está en Cristo, y esa es la vida que tenemos que comenzar a vivir ya en este tiempo. Por tanto, en el camino de la cruz se gana perdiendo. Se pierde la vida para ganar la verdadera vida. Se pierde la vida centrada en el yo para ganar la verdadera vida. En segundo lugar, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Versículo 26, perdón. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En este camino se valora el alma más que todas las cosas. Es decir, hay una concepción correcta de lo que significa lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo que más importa? Esa es la pregunta que está haciendo el Señor. ¿Qué es lo que más importa? Piensa, reflexiona. ¿Qué es lo que más importa en la vida? La vida misma. Porque aquí la palabra alma es traducida también en otras partes como vida, así que es equivalente. En este camino, en el camino de la cruz, se valora el alma más que todas las cosas. El alma o la vida del hombre, así se traduce esta palabra en distintas ocasiones, vale más que todo el mundo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Miren las preguntas retóricas que él hace. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo primero tiene que ver con ese valor superlativo que tiene el alma. La vida es más importante que el vestido y que el alimento, dijo el Señor, ¿recuerda? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada entonces? ¿En lo superficial, en lo externo? No es que el Señor esté diciendo, no tienes que poseer nada en la tierra porque necesitamos tener ciertas posesiones para poder vivir, obviamente. Y no tiene nada de malo, inclusive la prosperidad natural, la prosperidad que se logra por la bendición de Dios y trabajando arduamente, sino que está apuntando a otra cosa, lo que tiene que ver con cuál es el valor más esencial. ¿Qué es lo que importa más que todas las cosas? Por ejemplo, me recuerdo hace ya bastante tiempo cuando Mirja trabajaba en el Policlínico del Dolor, ella atendió a una persona, a más de una persona, pero en una ocasión me recuerdo bien una persona que tenía mucho dinero. Tenía muchas posesiones y tenía todo lo que realmente necesitaba, pero enfermó de cáncer. Y la pregunta que probablemente él se podía haber hecho, ¿qué valor tiene todo lo que tengo en comparación con mi vida? Mi vida se está yendo, pero tengo todo esto otro. ¿Qué elegiría si tuviera la posibilidad de elegir? Mi vida, ¿verdad? Se dice que el ateo francés, filósofo francés, Voltaire, dijo poco antes de morir a su médico personal que le daba la mitad de sus bienes si es que le alargaba un par de meses su vida. Y el médico le dijo que no podía, que él no podía hacer eso. Ese hombre que nunca había creído en el infierno, que se había burlado en reuniones sociales del infierno, que había escrito en contra de la realidad de ese lugar, en ese momento sabía que su vida se le iba. Y él estaba diciendo, dame un poco más de vida, te doy la mitad de mis bienes, dame un poco más de vida. Y el médico le dijo, yo no puedo. Es decir, ¿qué es lo que realmente importa? Jesús le está diciendo a través de esta pregunta retórica a los discípulos, les lleva a hacer un ejercicio de reflexión personal, profunda, sobre el verdadero valor de las almas frente al valor que asignan las cosas de este mundo. Aquí está en una balanza. ¿Qué pesa más? Ahora sabemos, ¿cierto?, que esto es hipotético cuando el Señor Jesucristo en la primera pregunta dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Nadie puede ganar todo el mundo, ¿verdad? Pero es hipotético. Ahora, supongamos que eso pueda ser una realidad. Eso es lo que implica la pregunta. Supongamos que pudiera, por ejemplo, disfrutar de todo el placer que deseara.
que tuviese toda la riqueza del mundo a su disposición, toda la riqueza que existe en el mundo, que ostentara todo el poder que existe en esta tierra, que gozara de toda la fama y fuese admirado por todos, y poseyera toda la sabiduría del mundo. Supongamos que pudiese tener eso, pero perdiera su alma. No serviría absolutamente de nada. Ahora, todas esas cosas que acabo de mencionar pasaron con un hombre, con una persona, en un momento donde él estuvo muy alejado de Dios y escribió un libro que se llama Eclesiastés. El hijo de David, Salomón. Y él dijo eso. Tuvo todas las riquezas que él requería. Disfrutó de todos los placeres del mundo. Tuvo toda la sabiduría, más que ninguno, antes ni después, él fue sabio. Y tuvo toda la fama y el poder que requería. Sin embargo, ¿qué dijo él? ¿Cuál es el estribillo de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de espíritu. Vacío, algo sin contenido, sin sustancia. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. El camino de la cruz es un camino distinto. El camino de la cruz valora más el alma, valora más la vida verdadera, la vida en esencia, la vida como la que tiene Dios. Eso es lo que valora. Y hermanos, nosotros tenemos el tremendo privilegio, por la gracia solamente del Señor, de tener esa vida, de ser poseedores de esa vida. Y en comparación a eso, todo lo demás no tiene trascendencia. Jesús le está diciendo a los suyos que este camino, el camino de la negación y la muerte del yo, que se requiere para seguirlo a Él, es una senda en que el alma o la vida vale mucho más que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Mucho más que todo lo que el mundo puede ofrecer. En una ocasión contó también una parábola donde dijo que un hombre rico llenó sus galpones, ¿cierto? Vamos a decirlo así, usando un término nuestro acá, de todo lo que cosechó. Y luego vio que la cosecha era demasiada, entonces hizo más. Y finalmente le dijo a su alma, reposa, disfruta de todo lo que tienes. Y el Señor dice ahí en la parábola de necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y lo que tienes de quién será? Esa es otra forma de decir, ¿qué es lo que valora realmente? ¿Dónde entonces está nuestra mirada? Hermanos, ¿qué es lo que más nosotros deseamos y anhelamos en nuestra existencia aquí en la tierra? Obviamente, todo lo que deseamos y anhelamos lo tenemos en Cristo. Nada fuera de Él. Y entonces es bueno seguir a Cristo, porque seguir a Cristo significa caminar juntamente con Él. Todas las cosas del mundo son perecibles y por tanto transitorias. Se pueden poseer solo por un breve tiempo. Aún la fama y la fortuna son efímeras. Nada de esto dura para siempre. Los aplausos y el reconocimiento de la gente son intrascendentes. ¿Cuánto duran? Unos minutos. En algunos casos solo segundos. Cuando pasa a algún reconocimiento en algún acto público, ¿cierto? Lo aplauden, le dan algo y se va y se acabó. Es decir, ¿qué importancia tiene eso en comparación al alma? El alma humana, en cambio, es eterna, permanece para siempre, nunca deja de ser. Eso es lo que la Biblia enseña. O vive para siempre disfrutando de Dios, o sufriendo bajo la ira de Dios por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que más importa realmente? Por eso, yo siempre digo, cuando alguien viene y se acerca a nosotros como creyentes, dice, ¿por qué no ora por la persona que está enferma? ¿Por qué no ora? ¿Saben? Lo que debe haber en nuestro corazón y en nuestra mente siempre es pedir al Señor que tenga misericordia de su alma. Pedir al Señor que por gracia descienda sobre su vida para llevarle al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Porque más que la enfermedad, el problema que tiene es un problema de su alma. Está enemistado con Dios. Necesita ser reconciliado con Dios, necesita ser justificado delante de Dios.
Y el Redentor ya ha sido dado, ya ha sido entregado. El Redentor ya vino, el Redentor ya murió. De tal manera que ese es nuestro interés principal, es el Evangelio por esa persona. Y si el Señor quiere además sanar, perfecto. Pero el asunto es, ¿qué es lo que tiene más valor? Obviamente su alma. Una vez que el hombre ha perdido su alma, lo ha perdido todo. Y lo ha perdido para siempre. Sin vuelta atrás. Por eso es muy necio luchar por aquello que sabemos que se perderá. Es sabio luchar por aquello que no podemos perder. Otra vez, esta es una motivación, nuevamente, para poder considerar el camino de la cruz como el único camino que debemos seguir. Primero porque en este camino, muriendo, se obtiene la vida. Y en este camino también se valora el alma por sobre más que todas las cosas que existen en el mundo. En tercer lugar, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Notemos cómo en el versículo 21 el Señor está hablando de la necesidad de ir a la cruz, pero ahora echa un vistazo al futuro. Y está hablando de la segunda venida, porque el Hijo del Hombre, ese es el nombre mesiánico de Cristo, ¿cierto? El Dios hombre, en otras palabras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es lo tercero. En este camino se espera en la justicia de Cristo. En este camino se espera en la justicia de Cristo. Recuerden que los discípulos dijeron en una ocasión, nosotros hemos dejado posesiones, hemos dejado todo, hemos dejado familia para seguirte. ¿Y el Señor qué le dijo? Que nadie ha dejado posesiones y familia aquí en esta tierra y no reciba más, mucho más en el reino venidero. Es decir, está diciendo que entonces el creyente espera, al caminar por esta senda, está esperando en la justicia de Dios. En la justicia de Dios que vendrá cuando Cristo se manifieste en su segunda venida. Cuando venga en la gloria de su Padre se podrá apreciar nítidamente el verdadero valor de haber andado por este camino. Con la venida de Cristo se develará lo que realmente importa. Se revelará que vivir para sí las cosas de esta tierra fue un grave error, con consecuencias eternas que ahora se manifestarán. Mientras que por contraste andar en la senda de la cruz viviendo para Cristo era el camino correcto. Y entonces esto debe motivar a los discípulos en ese contexto inmediato cuando recibieron el mensaje o la demanda de Jesús por primera vez. Esto debería motivarlos a ellos y decir, bueno, hay más allá, cuando el Señor vuelva otra vez en su reino o digamos para establecer su reino, allí entonces nosotros podemos ver con claridad que el Señor pagará a cada uno según el camino que ha andado. Según sus obras, no en el sentido de que por las obras se gane la salvación, sino que ahí está hablando de la obra en el sentido de el camino, ¿verdad?, que cada uno sigue. No como una situación circunstancial, sino como sobre la base de una conducta continua, en uno u otro sentido, no por hechos aislados. Y otra vez nosotros volvemos a Mateo 7:23 para poder recapacitar un poquito, meditar en lo que esto significa. Entonces les declararé. Entonces, ¿cuándo? ¿A qué se refiere con eso? Entonces, ¿después de qué? Después, cuando el Señor venga. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, va a haber una evaluación al final del tiempo, eso es lo que está diciendo. Y esta evaluación la va a hacer el Señor, por supuesto. Él va a determinar quién merece esto o esto otro. En ese momento no va a haber ninguna instancia de apelación. Todos vamos a comparecer ante su trono de justicia. Todo lo que Él dictamine será definitivo. Más adelante, en el mismo
Mateo en capítulo 25, versículo 12, otra vez repite algo similar. Capítulo 25, versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cuando da esa parábola de las 10 vírgenes, de las vírgenes insensatas. De cierto os digo que no os conozco. En Lucas capítulo 12, versículo 9, otra vez se enfatiza el mismo hecho. Lucas 12, versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Él vendrá con sus ángeles y entonces delante de sus ángeles el Señor negará a quien le negó. Y Lucas 13, 27 dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué tremendo. Esto es lo que muchos quieren ignorar y a veces ignoran voluntariamente. El hecho de que todos vamos a comparecer ante el trono de Dios un día. Y que se revelará el verdadero corazón de cada uno. Se manifestará lo que el Señor siempre conoció. Por eso es que es peligroso vivir en un autoengaño. Porque el Señor es el único que no es engañado. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Sabe si realmente tuvimos un sistema religioso y nos adaptamos a ese sistema religioso o genuinamente tuvimos una relación personal con Cristo y vivimos por Cristo y para Cristo. En ese momento se podrá ver con toda claridad. Esta es la justicia de Dios en la cual esperamos los que andamos en este camino. El Señor un día vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Estas personas a las cuales el Señor les habla en el contexto del Sermón del Monte, en Mateo 7, 21 al 23, hacían muchas cosas, ¿recuerdan? Profetizaban en su nombre, hacían milagros en su nombre, echaban fuera demonios en su nombre. Entonces no se trata del activismo y de tantas cosas que yo hice para el Señor, se trata de si caminamos o no en la senda correcta. Más que una actividad, es una relación genuina con Él, es una estrecha relación y es una continua relación con Cristo que al mismo tiempo significa estar muriendo permanentemente para el yo. Siempre debemos evaluarnos a nosotros mismos frente al espejo de la palabra para ver si realmente estamos en la fe. Con razón el teólogo D.A. Carson dice, no solamente el ejemplo de Jesús, sino el juicio de Él que Él ejercitará es la iniciativa para tomar nuestra propia cruz y seguir. No solo el ejemplo de Jesús, sino el juicio que Él ejercitará es la iniciativa para tomar nuestra propia cruz y seguir. Es decir, debe ser una motivación, un incentivo. No solo imitar a Cristo, andar con Él, sino también entender que esto, a la luz de lo que viene, a la luz del juicio venidero, de la justicia venidera, nosotros debemos andar en Él y servir a Él. Y en cuarto lugar, versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En este camino se verá la gloria de Dios. Eso es lo último que dice ahí el Señor. En este camino se verá la gloria de Dios, que es la gloria de la cruz. Los teólogos le llaman a esto la visión beatífica, porque están hablando del clímax ya de la relación con el Dios verdadero. Esto que quiso Moisés, ¿recuerdan? Ahí en Éxodo, cuando después de haber experimentado y haber sido un instrumento en las manos de Dios para liberar a Israel de Egipto a través de milagros extraordinarios, este Moisés que hablaba con Dios, dice la Biblia que conversaba cara a cara con Dios, es una figura en todo caso, pero que conversaba muy íntimamente con Dios, que estuvo 40 días y 40 noches con Dios en el monte. Y cuando estaba conversando Moisés con Dios, ¿qué es lo que le pidió él? ¿Qué es lo que demandó Moisés de Dios? Te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le dijo,
Moisés, cuando yo pase, te voy a esconder en una hendidura en la roca y vas a ver mi espalda, pero mi rostro no puedes ver. Y esa es una forma de decir, voy a darte el privilegio de poder ver un vislumbre de mi gloria. Pero no vas a poder ver más, porque nadie en este lado de la eternidad puede ver a Dios y la gloria de Dios y no caer fulminado. Ahora, aquí el Señor está diciendo que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ya en su gloria, al Cristo glorificado. Ahora, ¿qué es lo que entonces se está diciendo? Que en este camino, el último paso que nosotros vamos a tener es el hecho de que vamos a ver la gloria de Dios. Porque vamos a ver a Jesús cara a cara, dice Juan. Hay un himno, cara a cara le veremos, ¿cierto? Más allá del cielo azul. Es verdad. Esa es la última visión, la extraordinaria visión. Imagínense contemplar al Señor Jesucristo de una forma directa. Ya no por la fe como nosotros que vivimos 2000 años después de que Él estuvo en la tierra, sino en forma directa, maravillosa. Ver la gloria de Dios. El apóstol Juan lo dice muy bien. Y eso nos debe llevar a santificarnos más, es decir, a estar más, a purificarnos más para vivir una vida de mayor abnegación y de entrega a nuestro Señor. Nada importará entonces, por tanto, nada debe importar ahora, más que sigamos a Jesús por la senda de la cruz, perdiendo nuestra vida para abrazar la que está en Cristo. Valorando el alma más que todas las cosas en este mundo, en expectante espera del retorno de Cristo para recibir la justicia de Él y percibiendo la manifestación de su gloria. Estas 4 razones son potentes para que nosotros podamos incentivarnos a vivir por Cristo y para Cristo. Y no nos olvidemos nunca que la demanda principal es a negarnos a nosotros mismos. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no morimos al yo, va a ser muy difícil y, mejor dicho, imposible seguir a Cristo. Alguien puede decir, pero esto es muy difícil. Claro, más que difícil, es imposible en nuestras fuerzas y capacidades. Pero en el Señor y por el poder de su Espíritu, sí podemos hacer. Y esa es la idea, que podamos depender del Señor para hacer la voluntad del Señor. Padre, gracias por este tiempo, por este estudio, Señor, que pudimos tener hoy. Gracias por tu palabra, gracias por esta demanda también, que es parte integrante del Evangelio, no es algo aparte. Señor, danos de tu gracia para poder aprender que el cristianismo es una vivencia cotidiana, permanente. No es simplemente aprender conceptos, sino es una realidad de que nuestros ojos, Señor, se quieren abrir cada día para poder contemplarte a ti. Por la fe todavía, pero un día contemplaremos tu rostro cara a cara. Todavía, Señor, con dificultades, con tropiezos, pero con una visión distinta que tú nos has dado al venir a nuestra vida, darnos la salvación, la redención de nuestras almas y también, Señor, demandando de nosotros una muerte continua al yo y a nuestros propios intereses, de tal manera que podamos vivir para ti, honrarte a ti, darte la gloria que tú mereces, no en las palabras, sino en los hechos concretos, Señor, viviendo sometidos a tu palabra y viviendo para honrar tu nombre. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.